Y bueno, a ustedes, chicas, chicos, chiques, qué bueno que andan acá, qué bueno que nos acompañan. Me encanta la posibilidad de poder dialogar directamente, ¿no? Porque luego los intermediarios, pues a veces no lo entienden bien o a veces no quieren entenderlo bien. Pero esta es una oportunidad de preguntarnos abiertamente, directamente, de poder aclarar algunas dudas y temas. Y eso me gustaría entonces abrirlo. Desde la complejidad sabemos que cuando el aprendizaje es más divertido, es más significativo. ¿Sí? Cuando el aprendizaje, híjole, genera mucha tensión, entonces liberamos cortisol y solemos enfermarnos, ¿no? Yo le llamo la masacre del fin de semestre, ¿no? Porque todo nos pasa, nos duele la cabeza, nos cae insomnio, o nos da mucho sueño, o nos da diarrea o estreñimiento, bueno, amenorrea, dismenorrea, y a los profes igual, ¿eh? No crean que nosotros estamos salvados, no, 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 andamos igualitos de estresados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en una carrera de salud tendríamos que enfermar a los profesores y a los alumnos? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué en una carrera en donde somos especialistas en relaciones humanas, en empatía, ¿no? Y en emociones, por qué los alumnos se estresan y los profesores se estresan? Eso fue lo que empezó a motivarnos para generar el cambio cuando hicimos el cambio curricular y establecer otras cosas, ¿vale? Muy bien. Entonces, recuerden que estamos en el marco de la complejidad, ¿sí? Y estamos hablando precisamente de complejidad y transdisciplina. Y esto nos da la posibilidad de hablar de muchos elementos de forma articulada. Entonces, cuando en la complejidad se habla de órganos, emociones y sabores, se dice entonces que hay una articulación entre estos tres elementos, pero que no es exclusiva, ni directa, ni mecánica, ¿sí? Porque para que hablemos de los órganos, ya verán, vamos a hablar de muchos temas, para que hablemos de las emociones, vamos a hablar de muchos temas, y que para que hablemos de los sabores, también hablaremos de muchos temas y muchas circunstancias que están alrededor. Recuerden que la palabra complejidad no es sinónimo de dificultad, aunque sí lo parece, y a veces sí. Pero la palabra complejidad viene de complex, acuérdense, que significa tramado o tejido, ¿vale? Muy bien. Solo para recordarnos entonces, el conocimiento se produce por los seres humanos hasta donde sabemos, ¿no? Aunque sí sabemos que hay ahí algunas especies, ¿no? Que podemos estudiar más, como delfines, primates superiores, que incluso aunque no tienen un sistema fonador, los primates como el de nosotros, y que por lo tanto no pueden hablar, sí tienen procesos cognitivos muy parecidos, ¿no? En algunos sentidos y hasta ciertas edades. Pero bueno, entendamos que cualquier producción de conocimiento tiene antecedentes filosóficos y tenemos que preguntarnos cuál es la postura filosófica que genera entonces ese conocimiento. Hay muchas, pero vamos a hablar rapidísimo de estas tres. El yo como centro del universo, ¿sí? Esto genera posturas egocentristas y antropocentristas, ¿sí? Eurocentristas incluso. Y corresponde a la primera figura, ¿no? En donde está este personaje, que además, si se fijan, tienen figuras de hombres, ¿ya vieron? Que también es una construcción de género. Y entonces el que está en rojo está ahí arriba encumbrado, ¿no? Por eso dicen mis amigos filósofos que el ego te llevará lejos y te dejará ahí solito y aislado en el centro del universo, a ser un lugar frío. Y los demás están orbitando alrededor de la persona. Cada vez que escuchamos en la consulta, en los pasillos de la escuela, en los transportes, a una persona decir, es que ese hombre o esa mujer o esa pareja no me hace feliz, nos estamos refiriendo a estas posturas filosóficas. ¿Ya lo vieron? Estas son las que generan las posturas de tipo positivista. Luego tenemos el yo en relación a otros, si se fijan en la segunda imagen, que ya es una relación mucho más horizontal, acuérdense, horizonte, horizontal. Pero sigue habiendo también relaciones de poder, ¿no? Aunque estas están como mucho más equilibradas, pero incluso se sigue hablando precisamente de el hombre, ¿no? Y no de los seres humanos, ¿sí? En la tercera postura, que es la que cobijamos, con la que nos cobijamos en la complejidad, es el nosotros como parte del universo. Porque en ambas, ¿no? En ambas, o sea, tanto en las, yo como el centro del universo y yo en relación a otros, seguimos hablando de los seres humanos. Y eso nos parecía fundamental, ¿no? Para partir de la complejidad. Pensar entonces que los seres humanos no somos los únicos seres vivos que compartimos el planeta.
y que entonces tenemos una responsabilidad súper importante de cuidar y conservar la vida en general, ya lo vieron. Entonces, por eso de repente mucha gente puede decir que eso no es psicología propiamente, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos así como nuestros asegúnes, ¿no? Pero esto es importante. Entendamos entonces cuál es la postura filosófica para producir el conocimiento, ¿sale? Luego, para que hablemos de complejidad, tenemos que reconceptualizar algo sobre la naturaleza, estos dos elementos, ¿sí? Y si se fijan en la imagen, puse algunos de nuestros ancestros conviviendo y viviendo y sobreviviendo en la naturaleza, ¿sí? Y esto es importante. Entonces, ¿cómo entendemos a la naturaleza? ¿Como algo a controlar? ¿Como algo a someter? ¿Como algo a explotar? ¿No? O consideramos, ¿no?, que debe ser explotada por los seres humanos, o consideramos que los seres humanos existen con la naturaleza, o los seres humanos existen en la naturaleza. Son preposiciones diferentes. Y esto es importante. Entonces, nuestros ancestros, nosotros mismos, fuimos evolucionando a la par de nuestro ambiente, de la naturaleza. Es decir, las extremidades, las piernas, los pulmones, los riñones, todo se fue desarrollando para mantener viva a la especie y específicamente al individuo. Por lo tanto, tenemos que entender a la naturaleza ya no como sus partes, que era lo que nos enseñaban en biología y después en ecología, ¿no? Bueno, ya en ecología no, porque ya el concepto oikos es de casa, ¿no? Pero nos enseñaban las partes. Si bien nos iba con cadenas tróficas y nos decían, bueno, así están, ¿no? Entonces los depredadores y los que no son depredadores. Y se alimentan unos a otros y la energía va disminuyendo. Acá no, vamos a hablar entonces de que vamos a pensar en el todo, ya no solo en la parte. Lo que llamamos la parte es simplemente un modelo, ¿no?, en una red inseparable de relaciones. Entonces, no vamos a entender a nuestros ancestros aparte de la naturaleza. Es decir, nuestros ancestros evolucionaron y se desarrollaron comiendo lo que había en la naturaleza, moviéndose en los espacios de la naturaleza, entendiendo y apropiándose de la naturaleza. Es decir, somos una parte innegable de ella. Cuando entramos a las ciudades, ¿no?, cuando desarrollamos ciudades, entonces eso genera la sensación de que nosotros estamos aquí y la naturaleza está allá fuera. No, aquí la naturaleza está dentro, en los seres y en los seres humanos propiamente. Somos parte integral de todo esto, ¿no? Por eso nos gusta ir de vacaciones afuera, porque vemos paisajes, vemos naturaleza, y nos conmueve, y nos agrada, y nos gusta. Claro, a menos que tengamos fobias y esas cosas, ¿no? Insectos y animalitos, y entonces estamos mejor en la ciudad donde toda esa vida ya desapareció. Solo queda la vida humana y de una manera artificial y algunas especies que han logrado adaptarse a nuestra contaminación, polución y destrucción, incluso alimentándose de nuestra basura, ¿no? Luego, el segundo cambio importante a entender es que cambiamos de la estructura al proceso, ¿sí? Entendemos que la estructura es subyacente a esas relaciones que están intrínsecamente, ¿no?, vinculadas a la estructura y que son súper dinámicas, ¿no? Me gusta mucho hacer este ejemplo del hongo cuando estudiaba yo aquí y mi novia, ¿no?, estaba cultivando hongos, era una de sus prácticas, y ya se nos hacía tarde y ella no había regado, no había hidratado los hongos. Y me dice, ayúdame rápido. Entonces nos metimos a su invernadero y me da el aspersor y me dice, rígalos de aquel lado, ¿no? Y yo solo veía pacas de paja, ¿no? Y yo así le digo, oye, creo que ya te robaron los hongos porque no hay ni uno, ¿no? Yo esperaba ver los champiñones porque estaba cultivando champiñones. Yo esperaba ver los champiñones arriba, ¿no? Y ella me dice, ay, no seas tonto, dice, el champiñón es, por así decirlo, el fruto del hongo. El hongo está aquí abajo y entonces toma una de las pajas, levanta y abajo había una suerte de telaraña, el micelio. Entonces me dice, ese hay que hidratarlo, el aire y la luz lo matan. Y entonces lo tapa y me dice, esa red de, de micelio que se encuentra abajo, produce una estructura arriba, que es el hongo. Traten entonces de imaginarse así la concepción de la complejidad, ¿sí? Lo que nosotros vemos como un ser humano es una estructura
que le subyace a todas las relaciones que están en la naturaleza. Es decir, qué vegetales, qué raíces, cuánta agua, cuántos vegetales, qué otras especies hay alrededor, las cuevas mismas, los elementos como el fuego para protegerse, ¿no? El agua para hidratarse. Todos esos elementos entonces son una red intrínsecamente dinámica que genera entonces un cambio en la estructura. ¿Sí? ¿Vamos quedando? Está como interesante, ¿a poco no? Luego, entonces, los procesos evolutivos en nuestros ancestros, pues son como muy característicos y muy específicos, ¿sí? Vamos a considerar, aquí depende la fuente que ustedes consulten, pero vamos a considerar que los seres humanos, así como somos nosotros ahorita, con esta capacidad púbica craneal, con estos órganos, con esta forma esquelética, tenemos más o menos 300,000 años, ¿sí? De esos 300,000 años, híjole, pues es bien poquito, muy, muy poquito, si consideramos que la vida en el planeta, depende de la fuente, tiene entre 5,000 y 6,000 millones de años. Eso quiere decir entonces que somos una especie que tiene muy poquito en el planeta, ¿no? Y lo peor de todo es que de esos 300,000 años se considera que los últimos 500 hemos contaminado y destruido más que todas las especies juntas en esos 5,000 millones de años. Eso es importante a considerar porque la postura filosófica sí cuenta. Si la postura filosófica me dice, soy yo que va a controlar la naturaleza, entonces me doy permiso de explotarla, creyendo y sintiendo que lo que le pase a la naturaleza no me va a ocurrir a mí y que no está vinculado a mí. Por eso entonces puedo destruir ecosistemas completos y mientras yo en la ciudad tenga agua, no tengo problema. Pero sí, sí hay un problema. Esa agua puede acabarse o puede modificarse los sistemas hídricos, ¿vale? Luego entonces, ¿sí? De esos 300,000 años, tanto los órganos como los sabores y las emociones se desarrollaron al mismo tiempo, a la par. ¿Con qué objetivo? Mantenernos vivos. Ese era el objetivo, ¿sí? Entonces, vamos a considerar que somos una especie muy nueva, muy relativa, ¿no? Relativamente nueva y que tiene poco tiempo. Para la vida de un humano es mucho, 300,000 años, pero para la vida en el planeta es muy poco. ¿Sí? Y ese dato es importante, lo dicen los ambientalistas, los últimos 500 años han sido de más destrucción, los seres humanos hemos destruido con nuestra actividad y estilos de vida, más que todas las especies juntas en esos 5,000 millones de años. Sigo insistiendo, hay que considerarlo, por eso es importante la postura filosófica de la que partimos respecto a los seres humanos o el yo y la naturaleza, ¿no? Por eso, pues, esta imagen, porque están buscando un refugio en una caverna, están buscando el fuego para protegerse de los depredadores, están cazando o recolectando, o muchos antropólogos dicen que en realidad éramos carroñeros más que cazadores. Si éramos cazadores, pues era de especies pequeñas, de especies grandes no, ¿vale? Muy bien. Y entonces, pues vámonos al caso específico de los órganos, ¿sí? Traten de imaginarse entonces que en un principio, cuando una mujer se embaraza y se fecunda, es decir, se fecunda y tiene un embarazo, las primeras semanas nadie es hombre o mujer, sino los dos. Las primeras semanas somos mujer-hombre, porque el molde, y esto es un principio energético de economía, es el mismo. ¿Sí? Esto es importante, porque cuando pensamos en la persona, solemos pensar precisamente en divididos en mente y en cuerpo, pero además en divididos en hombres y mujeres. Y esta construcción de género, híjole, tiene que ver más con la cultura que con las diferencias biológicas que luego se señalan. Entonces, el género masculino femenino hasta las últimas semanas es ya el último mes que realmente se van a consolidar. Por eso antes cuando hacían los ultrasonidos había muchas equivocaciones y les decían a los papás, ah, es que va a ser niño, ah, que va a ser niña, y de repente cambiaba, ¿no? Dice, oh, pues, yo ya me preparé para la niña y llegó niño, o ya me preparé para el niño y llegó niña. Porque efectivamente hasta las últimas semanas, ¿sí? Es cuando se definen las características sexuales, pero somos los mismos y tenemos entonces los mismos órganos. Y si se fijan en la imagen, todo está bien acomodadito, ¿ya vieron?
Todo está perfectamente acomodado. Adentro de nosotros entonces, todos esos órganos se fueron desarrollando con un solo objetivo, mantenernos vivos, ¿sí? Y además bajo un principio de cooperación. Por eso puse esta cosa rara que se llama mitocondria. ¿Se acuerdan de sus clases de biología en la secundaria y en el bachillerato? A mí me encantaba la mitocondria, se me hacía un verdadero enigma. Y ya después descubrí por qué. Porque en el proceso evolutivo, ¿sí? La mitocondria, si han fijado o se han escuchado en las series televisivas, sobre todo estas policíacas, que dicen que hay ADN, ¿no?, nuclear en el del núcleo de la célula y hay ADN mitocondrial. Son diferentes. El ADN del núcleo de la célula es diferente al ADN de la mitocondria. Y esto nos empezó a hacer sospechar, ahorita está comprobado, que en realidad la mitocondria no era parte de la célula, ¿no? Era una bacteria que se introdujo a las células y entonces empezaron a cooperar. La célula tomaba alimentos y los transformaba en energía y entonces se nutría y nutría al núcleo de la célula y a la célula en general. Esto nos habla entonces de que desde la parte más pequeña de nuestro ser hay un principio de cooperación, más que de competencia, porque se ha ensalzado demasiado, a mi parecer, la competencia y eso todavía priva sobre nuestros estilos de vida. Y es por eso que ustedes también se estresan en el fin de semana, porque tienen que demostrar que son competentes y competitivos, las dos cosas. Entonces eso genera altos niveles de ansiedad, ¿sí? Entonces vayamos a que en el principio más pequeño, el celular, hay un principio de cooperación. Ahora entonces traten de imaginarse a los órganos compitiendo por la glucosa, por los minerales, por el agua, compitiendo por los recursos que voy a llamar energía, ¿no? Compitiendo por la energía del cuerpo. Entonces, ¿sería posible que subsistiéramos? No. Entonces, eso quiere decir que los órganos tienen relaciones cooperativas, no competitivas, ¿sí? Luego, entonces, a la par, la energía, las células, los órganos, los sistemas se van desarrollando como un proceso evolutivo con un simple objetivo, mantener vivos a los seres humanos. ¿Vale? Y para lograrlo, entonces, se establecen sinergias y sistemas. ¿Qué son las sinergias? La forma en que se relacionan energéticamente hablando unos con otros. Es decir, el corazón bombea la sangre, pero para que bombee necesita muchos minerales, ¿no?, para la transmisión eléctrica. Estábamos hablando de estas sinergias que establecen los sistemas. Entonces, ¿qué sistema considerarían más importante y a qué órgano le darían más valor? ¿No? No sé, al sistema respiratorio, al sistema circulatorio, al sistema linfático, ¿no?, al sistema digestivo, no sé, a la piel, ¿no?, a nuestros ojos, a nuestros oídos. Yo me considero valioso como un ser integral y completo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de los órganos? Mantenernos vivos, lo mejor posible, por cierto, ¿no? Y hacen todo un esfuerzo, ¿eh? Han de saber que cuando hay problemas cardíacos fuertes, buscan el cuerpo cómo compensar, buscamos cómo buscar, ¿no?, y mantenernos vivos, ¿vale? Incluso a veces hasta el desmayarse tiene que ver con mantenerte vivo, ¿vale? Ahora entonces, traten de imaginarse a nuestros ancestros buscando alimentarse, ¿sí? Y entonces, en esos momentos en donde todavía no aparece el lenguaje verbal, los sabores son una manera importante de entendernos y sentir lo que nos está haciendo falta, ¿sí? Y entonces, los sabores normalmente tienen que ver con los elementos que nos aportan. Si pensamos en el ácido deshace las grasas y depura, ¿sí?, el hígado, además de que fija el hierro, ¿sí? Y entonces los sabores ácidos que buscaban nuestros ancestros estaban vinculados precisamente a esto. Si habían consumido fuertes cantidades de grasa, entonces buscaban consumir elementos ácidos para disminuir, ¿no?, y degradar esas grasas. De hecho, los maestros chinos desde hace muchísimos años habían establecido que el limón ayudaba, junto con agua, un poquito de limón junto con agua en las mañanas, ayudaba, ¿no?, a mejorar el hígado graso, la condición del hígado graso, ¿sí?
Entonces, el ácido, digo, el ácido biliar es producido por el hígado, ¿sí? Y cuando consumimos sustancias como el limón, como la naranja, la mandarina, el vinagre, que son ácidos, y los consumimos con nuestros alimentos, esos alimentos se fijan más fácilmente en las células gracias al ácido. Entonces, si ustedes comen una ensalada, por eso se acostumbra a ponerle vinagreta, porque el vinagre es ácido. Si comen tacos de carne, pues frecuentemente también le ponen limón, no solo porque intensifica el sabor y potencializa el sabor, sino porque también permite que ese hierro se fije en las condiciones corporales. En la naturaleza, entonces, los sabores amargos suelen aportar hierro y minerales, ¿sí? Piensen en cobre, magnesio, hierro, ¿no? Y que ya habíamos señalado hace un momento que tanto el cerebro como el corazón son los dos órganos por excelencia que necesitan la transmisión eléctrica. Por lo tanto, entonces también necesitan grandes cantidades de minerales. Y el hierro es el mineral que más necesitamos. En la naturaleza, ¿quiénes son los especialistas de extraer el hierro de la tierra y ponerlo a disponibilidad, ¿no?, de los comensales, en los vegetales? Entonces piensen en un rábano. Es bien amargo, tiene mucho hierro, es bueno. Por eso le ponemos limón, a ver si le baja un poco, ¿no?, lo amargo. Piensen en las espinacas, también tiene grandes cantidades de hierro. ¿Y de qué sabor es la chela, oigan? Sí, sí es amarga, pero esa no tiene hierro, ¿eh? Entonces no la busquen como fuente de hierro porque no funciona. Entonces piensen en vegetales, ¿no?, y en algunos tubérculos como el rábano decíamos, que tienen grandes cantidades de hierro. Pero además, las hojas verde oscuro, que son las que suelen tener más hierro, también tienen ácido fólico. Fólico viene de follaje, y follaje significa hojas. Por lo tanto, entonces, los seres humanos tendríamos que estar consumiendo grandes cantidades de vegetales con hierro. Pero como no las comemos y las mamás entonces se embarazan, y precisamente para que los bebés no tengan problemas, les dan comprimidos de hierro y de ácido fólico. Bueno, eso se compensaría consumiendo hojas verdes y no solo tendrían ácido fólico y grandes cantidades de hierro, sino también otros fitonutrientes y también fibra y harían muy bien del baño. Entonces, los sabores están vinculados también a la supervivencia, ¿no?, de nuestros ancestros. El dulce por excelencia es energía pura, ¿no? Piensen entonces en los frutos, en la miel, esos sabores a los cuales tenían acceso nuestros ancestros. Y entonces, ¿por qué se les antojaría buscar cosas dulces? Porque estaban muy bajos de energía. ¿Por qué se les antojarían cosas amargas? Porque necesitaban hierro para mejorar su condición de transmisión de oxígeno, ¿no?, y de oxigenación y de mejorar el tejido sanguíneo. Entonces, los sabores también son profundamente adaptativos y tienen un objetivo, igual que los órganos. ¿Cuál es? Mantenernos vivos, ¿sí? Pero ya después se nos van a dificultar, por eso puse estas imágenes, ¿no?, en donde el cafecito está amargo, ¿no?, el pescado es saladito, etcétera, pero también, pues, las donas, ¿no?, y cosas así, pues son, ¿no?, dulces. Entonces, cuando se nos antoja algo dulce, ¿por qué se nos antoja algo dulce? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Me falta energía? ¿Lo tengo asociado con una fecha, ¿no?, con un recuerdo, con un evento familiar, con una situación, una condición? ¿Soy adicto? Me confieso que durante un tiempo fui adicto al azúcar y a la harina refinada, entonces por lo tanto fui adicto al pan de dulce, ¿no? Soy Gerardo y soy adicto al pan de dulce. No, ya no, ya me lo quité. Por eso dicen en los memes, no tomes café porque es la entrada a las drogas duras, ¿no? Y ya con el pan, con el café le entras al pan y del pan nadie sale, ¿no? Sí, también hay procesos adictivos, ¿vale? El picante nos estimula, el picante genera, ¿no?, mucha sensación de calor, ¿no? Es muy estimulante, pero además también no el picante por sí mismo, sino es que el picante es tan agresivo que cuando lo consumimos, eso genera sustancias muy parecidas a las que liberamos cuando estamos alegres. Entonces el picante también te activa, ¿sí? Si lo pensamos en términos de grupos sociales, los grupos conquistados
comemos mucho picante y los conquistadores no comen picante. Por eso cuando vienen los ingleses o vienen los norteamericanos o vienen los españoles y comen mucho de nuestro picante y les da diarrea, decimos, ay, por fin la venganza de Moctezuma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en sus latitudes, que los conquistadores suelen ser de latitudes muy al norte, frías, en donde no se dan picantes, ¿no? Este, ellos salen a conquistar el mundo porque tienen recursos limitados. Por ejemplo, los ingleses al final son una isla, no tienen mucha tierra para cultivar, entonces salen al mundo y entonces invaden África, ¿no? Y los grupos conquistados son los que viven en las zonas tropicales y tienen acceso a los picantes. Entonces, cuando comes picante, te estimula. Cuando nosotros comemos picante y decimos, ¡ay, qué rico está! No es cierto, el sabor no es agradable, el sabor es amarguito, ¿no? Tiene caseína y tiene ahí otras sustancias. Pero lo que nos agrada es que ese picante nos hace liberar nuestras propias dopaminas. ¿Va quedando? Entonces también pensemos en que los sabores tienen un profundo sentido adaptativo. Y el salado, bueno, pues ¿qué podemos decir de las sales? Oigan, las sales son las que nos mueven. Recuerden que para mover los músculos necesitamos una bomba que se llama sodio-potasio y que también es necesario el calcio y que también es necesario otras sales. Pero si ustedes quieren moverse, y miren, mi mano se mueve bien bonito, ¿no? Tiene muchísimo movimiento, es un elemento extraordinario. Y luego vean la muñeca, y luego vean el codo, y luego vean el hombro, y luego vean el cuello y la cadera, y las rodillas y los tobillos, ¿no? Somos una especie corredora. Tenemos un tendón nucal que solo tienen las especies corredoras y tenemos dos ligamentos en los glúteos que solo y exclusivamente solo se activan cuando corremos. Entonces tenemos mucha evidencia para pensar que somos seres de movimiento, diseñados para el movimiento. ¿Y qué necesitamos para ese movimiento? Pues las sales minerales, ¿sí? Entonces necesitamos sodio, necesitamos potasio. Y entonces para nuestros ancestros buscar fuentes de sal y alimentos que tuvieran sal, como los pescados, las algas, ¿no? Los mariscos, fueron muy importantes, ¿vale? Luego, vamos a hablar entonces del otro elemento, las emociones, ¿sí? El lenguaje emocional es el primero que se desarrolla, ¿sí? Y de hecho, incluso antes de nuestros ancestros modernos, que tienen 300.000 años, las otras especies de homínidos ya se comunicaban con emociones. Muchas especies se relacionan y se comunican con emociones. Piensen en sus perritos. Y cuando le sirven la comida a uno y luego el otro se quiere acercar, le gruñen. Y entonces el otro se aleja, ¿sí? Le está demostrando cierto enojo y el otro se aleja, ¿sí? Piensen entonces que para nuestros ancestros las emociones también fueron profundamente adaptativas, ¿sí? Esto es así como bien importante, ¿sí? Entonces, el lenguaje emocional, cuando ya teníamos, cuando aparecimos como especie, ya poseíamos ese lenguaje emocional. Fue el primerito. Luego aparece el lenguaje oral, pero ese se calcula que aparece por ahí entre los 250 y los 240.000 años, ¿sí? También es antiguo, pero el más antiguo es el emocional. Por eso, cuando una emoción nos gana, híjole, pues es difícil, y entra la parte reptiliana del cerebro, pues es difícil entrar en razón, ¿no? Y cuando estamos muy emocionados, muy enojados, muy tristes, muy contentos, y tomamos decisiones, casi nunca le atinamos, o suelen ser no muy certeras nuestras decisiones, ¿no? Entonces, si para nuestros ancestros, y por eso puse esta imagen que me encanta, ¿no? Si nuestros ancestros, alguien demostraba miedo, es decir, sentía y lo expresaba, era mucho más fácil que alguien viniera y protegiera. Y entonces sobrevives. Si expresábamos enojo, le estábamos diciendo al otro, eso que estás haciendo no me gusta, deja de hacerlo, por favor, ¿no? Si expresábamos alegría, le estábamos diciendo, oye, eso que haces sí me gusta, síguelo haciendo, por favor. Si expresamos ansiedad, entonces viene alguien y juntos resolvemos. Si expresamos miedo, tristeza, entonces alguien viene y nos apapacha. Recuerden que apapacho significa masaje o masaje al corazón en náhuatl. Entonces, las emociones tienen este profundo sentido de supervivencia. Ya van viendo entonces las relaciones.
Entonces piensen en las sinergias. Y entonces los alimentos, los sabores están relacionados a qué se necesita para trabajar en el sistema y mantenernos lo mejor posible, pero también las emociones. Ahora, traten de imaginarse una sociedad como la nuestra, en donde de manera sistemática se le pide a la mitad de la población que reprima sus emociones. ¿Qué creen que va a pasar con toda esa energía emocional? Se va a acumular al interior y va a hacer cosas desastrosas. Y cuando la gente explote, bueno, pues para qué les digo, y entonces iremos aproximándonos, no explicando, pero iremos aproximándonos a entender la violencia en México. Si a eso le sumamos una construcción de género, uff, pues entonces ya vamos entendiendo un poquito más esta relación, ya se va entendiendo. Ahora entonces, luego aparece la cultura. Y con la cultura, en especial, pues el lenguaje escrito, ¿no? Con este lenguaje escrito, bueno, pues ya vamos a hablar entonces de los símbolos, de los significados, de las representaciones, de las divisiones, ¿no? En fin, de muchos, muchos elementos. Cuando el capitalismo triunfa y se consolida como principal forma de producción, entonces aparece la división internacional del trabajo. Recuerden que la división internacional del trabajo tiene como antecedente el concepto del ser humano dividido en mente y cuerpo. Y entonces se va a dividir el trabajo en trabajo intelectual y el trabajo en trabajo manual o corporal. Y por supuesto el intelectual es el que va a estar bien pagado y el manual no, ni reconocido socialmente. Entonces, con la cultura empezamos a modificar cosas y a transformar nuestras propias relaciones. Y algo muy importante, al darle tanto peso al pensamiento y a la mente y el cuerpo dejarlo de lado y soslayarlo, entonces la razón, los pensamientos, los símbolos y los significados empiezan a volverse una suerte de habitante incómodo en el cuerpo, que incluso lo somete. Recuerdo este amigo que me tocó ver eso cuando pasó, pero es que era bien travieso y su mamá le gritaba. Ya cuando le gritaba por los dos nombres, olvídenlo, ya era que le iba a pegar, ¿no? Y entonces cuando le gritaba por los dos nombres, a él le daba miedo y todo su ser le decía, escapa, huye, estás en peligro. Y sí, estaba en peligro, le iban a pegar. Sin embargo, la mamá aludía a la razón y le decía, si te vas, va a ser peor, va a ser terrible, va a dolerte más donde te agarre. Y entonces la razón somete todo el ser y va a que le peguen. A ver, piénsenlo. O sea, sabe lo que le va a pasar y entonces todo su ser le dice huye y la razón lo somete y le dice ve a que te peguen y vamos a que nos peguen. Luego esa misma mamá le estaba reclamando a mi amigo porque tenía una esposa que lo maltrataba. ¿Quién sabe por qué? ¿Verdad? Tenía una esposa que lo maltrataba y la esposa la mamá le reclamaba eso y le decía, ay, yo no sé por qué no puedes dejar a esa mujer que te maltrata y que no te quiere y que no te hace bien, que no sé qué. Y él le contestó, dice, pues, ¿cómo tú me preguntas eso si la que me enseñó que si me quedaba iba a ser doloroso, pero que si me iba a ser insoportable? Y entonces la razón se apropia. Y aquí cambian las cosas, cambian los elementos. Y ya incluso los sabores pueden significar cosas diferentes, incluso las sensaciones pueden significar cosas diferentes, ¿sí? Por eso es muy importante para nosotros entender esta división internacional del trabajo. La escuela corresponde a esta división internacional del trabajo. Esperamos que ustedes sean trabajadores intelectuales, no manuales. Pero si solo trabajas con el intelecto, hay un tipo de desgaste específico. Si solo trabajas manualmente, hay tipos de desgaste específicos y todos enfermamos anticipadamente. No solemos tener trabajos integrales en donde haya movimiento, donde haya trabajo, esfuerzo, trabajo físico, esfuerzo, también con retos intelectuales, ¿sí? Pero también aparece el género, entonces también decimos, los hombres deben de sentir así, los hombres deben de vestir así, las mujeres deben de sentir así, las mujeres deben de vestir así, y se establecen estos roles que son apropiados a través de la razón, no a través del sentir, es a través de la razón, ¿vale? Y por supuesto, se establecen los mercados internacionales. Y las grandes presiones que establecen los mercados internacionales sobre los estilos de vida van a generar una depredación de los ecosistemas impresionantemente. Y si se fijan, pues que está hecho más a forma de broma, ¿no? Pero entonces,
Entre el primate, ¿no? Y el primer Erectus, ahí hay un eslabón que no coincide todavía, ¿no? O sea, no necesariamente evolucionamos directamente de la línea de los primates, sino parece que fueron líneas paralelas, ¿vale? Todavía no tenemos claro. Lo que sí tenemos claro es que compartimos una información genética con la mayoría de las especies vivas del planeta, ¿sí? A mí me sorprendió enormemente, pero compartimos el 70% de la información y material genético con una lechuga, ¿sí? Esto quiere decir entonces que no estamos solos en el planeta. Sin embargo, con la cultura hacemos todos estos cambios de manera importante. Y cuando aparece la cultura, aparecen estas cosas. Cuando dividimos a las personas en cuerpo y mente, aparecen estas cosas. Y entonces ya hablamos de trastornos mentales y por lo tanto hablamos de salud mental y de salud corporal o de salud física. Y chéquense las estadísticas de defunciones por trastornos mentales, ¿no? En los años que no hay es porque no había registros o porque coincidían con elecciones o hubo un incendio y se quemaron los archivos, etcétera. Pero vean, esto sube y sube y sube y lo paré en 2002, ¿vale? Vayamos haciendo el ejercicio entonces, ¿sí? Solemos relacionar, y recuerden, es una relación, no es mecánica, es muy dinámica, tiene que ver con muchos elementos, pero vayamos relacionando. ¿De qué solemos enfermarnos? ¿De vías respiratorias? Entonces habría que ver el sistema inmune, que también está. Y sabemos en psicología hace mucho tiempo que la melancolía baja el sistema inmune. De problemas gastrointestinales, sabemos que el estrés tiene un efecto importante, la ansiedad en los problemas gastrointestinales. De problemas circulatorios, pues habría que revisar entonces la ausencia de alegría, de estar vivos con fuerza, no de tener euforia, ¿no? Sino de estar profundamente agradecidos y alegres de estar vivos. Encontramos en algunas investigaciones que hicimos que las mujeres que sufren depresión, había una división. Las chicas que sufrían depresión baja eran jóvenes y las mujeres que sufrían depresión alta eran mujeres casadas en su mayoría. Entonces, sí, tiene que ver con estos elementos, ¿sí? Problemas de piel, de pelo, también habría que revisar cómo andan los procesos de melancolía. Revisar, no son reglas, recuerden que son relaciones. Problemas de azúcar, igual, problemas de ansiedad, porque antes nuestra condición corporal nos daba a través de un lenguaje, que es precisamente el de los sabores, qué estábamos sintiendo, qué necesitábamos y entonces con qué teníamos que alimentarnos. Cuando entra la razón, se trastoca y entonces entran otros elementos, ¿vale? Entonces, vayamos formando grupos, ¿les parece? Y entonces, vayamos asociando ojos, tendones, hígado, ira y ácido, ¿no? De aquí, ustedes pueden tachar de qué solemos tener algún malestar, alguna antojo, ¿no? O alguna emoción. ¿Sí me explico? Entonces, a ver, no sé, por ejemplo, a mí se me infectan mucho los ojos, ¿no? Y se me irritan frecuentemente por el uso de la pantalla. Entonces le pongo una palomita, ¿no? Tendones, sí, llego a tener problemas de tendones cuando hago ejercicio y no hago bien calentamientos y no tengo una buena alimentación, tendones llega a darme problemas, ¿sí? Hígado no he encontrado problemas, aunque como tengo como 6 kilos de más, puede ser que mi hígado también esté graso. Ira no tengo problemas y ácido no se me suele antojar, ¿sí? Suelo tener aftas en la lengua, en la boca, ¿no? Tengo problemas con los vasos venosos, varices, etcétera, ¿no? Problemas cardíacos, ¿sí? Problemas con alegría, antojo de sabores amargos, etcétera. Boca, músculos, ¿no? Estómago, vasopáncreas, ansiedad, dulce, nariz, piel, pelo, pulmón. Váyanle poniendo una palomita en donde dicen, sí, híjole, a mí se me antoja mucho el picante, pero también tengo problemas de estómago, ¿no? Y también se me antoja lo dulce, ¿no? O tengo problemas con los oídos, ¿sí? O con mis huesos, o con el riñón, o con el miedo, con el pánico, con el salado. Vayamos pensando entonces para irle poniendo palomitas. ¿A qué cosas suelo vivir, suelo experimentar, suelo tener, ¿vale? Ahora,
Entonces, pensemos en abuelos, padres, hijos, ¿sí? Y aquí vienen las relaciones entre todos, ¿no? Y entonces, vamos a tratar de establecer de abuelos, padres e hijos, es decir, de nosotros, ¿de qué enfermaban? ¿De qué solían enfermar? Si murieron, ¿de qué murieron? ¿Qué comidas les gustaban comer? ¿Cuáles eran las preferidas? ¿Cuáles eran los sabores que preferían? ¿Y cómo eran sus relaciones? Si nosotros hacemos un ejercicio tan simple y tan sencillo, entonces vamos a ver cómo es que nosotros vamos teniendo ciertas lealtades y que se constituyen incluso en hábitos y en costumbres bien arraigadas, ¿vale? ¿Por qué puse esta imagen aquí del concepto de One Health, no? Porque es una idea en donde la salud está relacionada con todo, pues, ¿sí? La salud humana, si ustedes pueden ver aquí, está relacionada con la salud de las especies y con la salud ambiental. Y entonces ya no podemos hablar solo de la salud humana al margen del resto de la salud del planeta, ¿ya vieron? Por eso es como muy interesante. Hagamos un poquito este ejercicio, piénsenlo, reflexionenlo, ¿no? Mientras tomo tantita agua. Un amigo decía que la verdadera ignorancia era no saber lo que ya sabían los abuelos, ¿no? Entonces, si no sabemos cómo vivieron los abuelos, cómo murieron, ¿no? ¿Qué hacían, qué no hacían? Nos estamos perdiendo de mucha información respecto a nosotros mismos, aunque lo pudiéramos tener de manera indirecta, ¿vale? Ahora entonces, vamos a un poquito a la epistemología para ir recordando qué cosa es esto de la complejidad en la salud en psicología. Pues se trata de esto, de entender tres categorías, las que habíamos dicho. El cuerpo, ¿no? El cuerpo es músculos, sí. Es huesos, sí. Es sistemas respiratorios, circulatorios, sí. Pero todo esto se establece con una sinergia con la geografía, el tiempo y el espacio. Y entonces, sí, tenemos los mismos estómagos, pero no es igual un estómago de alguien que vive en la costa oaxaqueña, ¿no? O alguien que vive en la costa chiapaneca, que si no han ido tienen que ir, es hermosísima la costa chiapaneca, a alguien que vive en las montañas de Escocia. Entonces, de entrada, la gente que vive en las costas tenderá a comer, obviamente, pescados, mariscos, algas. Y entonces la digestión será de una forma y el órgano tendrá ciertas cualidades, ciertas resistencias que serán diferentes a los que comen ovejas o que comen cabras, que son animales con muchísima grasa porque viven en climas muy fríos y entonces desarrollan la grasa como un sistema de protección. Ahora, traigan esa oveja, ¿no? A un país tropical como el nuestro, con una latitud tropical, donde no padecemos frío, y entonces comemos esa carne con grandes cantidades de grasa que creen que le pase al estómago. Pues se pone graso, ¿sí me explico? Y tenemos sobrepeso y tenemos aumento. Entonces, tenemos que pensar en eso, ¿no? Me recuerdo este chiste que le decía el niño a su mamá, ¿no? Y le decía, oiga, mamá, ¿y por qué tenemos este color de piel así, bonito, negro, negro, así? Y le decía, mi hijo, es que en la selva la piel oscura absorbe la luz y no te da cáncer, te protege. Dice, oiga, ¿y por qué tenemos este cabello chino, chino? Y mi hijo, es que en la selva la lluvia es muy abundante, entonces eso no te moja la cabeza, se resbala el agua y no se atoran las ramas, ¿no? Oiga, ma, ¿y por qué tenemos estos pies tan grandes y estas manos tan grandes? Mi hijo, es que en la selva cuando caminas te puedes apoyar y te puedes agarrar. Y ya le pregunta, oiga, ma, ¿y entonces qué hacemos en el Bronx? Sí, fueron llevados como esclavos, ¿no? Pero entonces esa sinergia no podemos dejarla al margen de la geografía, del tiempo y propiamente del espacio. Ahorita que vivimos confinados, ya entonces vieron que el espacio también cuenta y que también estamos diseñados para el movimiento y que nos limitaran el movimiento y que incluso el espacio fuera reducido porque ahora todos estaban al mismo tiempo en casa, nos generó problemas bastante serios, ¿vale? Y entonces con los significados, los símbolos, aparece lo corporal, ¿no? Entonces el cuerpo, pues si se dan cuenta, es fruto de este proceso social, de una cultura, de una moral, de una memoria, de una familia,
de las relaciones humanas, donde los sucesos cotidianos llevan a diversas formas de ser, de sentir, de emocionarse, de comer y hasta de enfermarse. Y entonces tenemos una familia, ¿no? Acá, muy de nuestros ancestros, y luego acá tenemos una familia muy como europea, ¿no? Con pan y con vino, ¿no? Y acá con frutos mucho más vinculados a la naturaleza y con otras formas y técnicas de cocción y por lo tanto otros sabores y otros procesos en la alimentación. Entonces, somos producto de todos estos elementos. Y dentro de todo ello, nada es determinista, porque también estoy yo con mi capacidad de elegir. Y entonces decidimos, pero decidimos con todo nuestro ser, no decidimos solo de la emoción. Y cuando lo hacemos solemos no atinarle, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos imaginarnos el pensamiento sin el corazón, que está bombeando sangre, que le está mandando nutrientes y oxígeno al cerebro? ¿Cómo podríamos pensar en el corazón sin el estómago y los intestinos que están absorbiendo nutrientes, ¿no? Degradando alimentos, absorbiendo nutrientes, absorbiendo agua y excretando desechos? ¿Cómo podríamos pensar todo el estómago y los intestinos sin los pulmones que están, ¿no? Respirando y excretando desechos? Y todos ellos sin el sistema linfático y todos ellos sin el sistema nervioso. Entonces el individuo hace una elección con todo su ser, ¿sí? Y esas elecciones, ¿no? Te pueden llevar a una condición de lo que solemos llamar salud o enfermedad, ¿no? Por eso puse esta imagen en donde está muy desconcertado, pero dice correcto, porque puedes aprender. Desde esa óptica, entonces el aprendizaje te hace tomar pues, elecciones. Ahora, están entonces estas categorías, ¿vale? Aquí están. Tenemos entonces ser, que es lo que yo quiero, ¿no? Que es el principio de vida, por así llamarlo, el cuerpo natural o cuerpo, ¿no? Está el hacer, que es el accionar, que es el individuo que tiene esta elección. El deber ser, que establece la cultura y que te dice, tienes que ser un buen hijo, tienes que ser un buen estudiante, tienes que ser un buen ciudadano, tienes que ser una buena persona, tienes que ser buen novio, buena novia, buena pareja, tienes que ser, no sé, o sea, el deber ser pesa y pesa mucho, ¿sí? Y entonces ese es un cuerpo social, ¿sí? Que está frecuentemente en contra de la construcción de la vida, ¿no? Que vamos a llamar acá la corporalidad. Y en medio de todas estas tres está precisamente la relación órgano, emoción y sabor, ¿vale? Ahí falta esa flechita. Ok, entonces, vamos a pensarlo de esta manera. Cuando la razón se impone a través de la cultura, entonces sí, la razón puede exigirnos una emoción, ¿sí? A través del deber ser, yo establezco mi contrato con mi pareja, ¿no? Y nunca se lo digo, ¿no? Se lo doy a que lo firme, pero nunca le doy a que lo lea para que no sepa bien de qué se trata y entonces así puedo reclamar cualquier cosa, ¿no? Entonces, en mi deber ser, mi pareja debe ser de cierta manera. Y si no lo hace, entonces mi razón me somete y provoca entonces un enojo. Piensen en una idea que les enoja, en una idea que abajo, ¿no? O en un enojo y que abajo está una idea que les subyace, ¿sí? Yo, por ejemplo, me enojaba cuando la que ahora es mi esposa, pues llegaba bien tarde, ¿no? A las citas, y luego hasta una hora estaba yo ahí esperando y me quedaba, ¿eh? Me quedaba esa hora, pero nada más para hacerla sentir mi enojo, ¿sí? Y entonces, esa idea genera esa emoción. Bien, piensen en otros elementos, ¿no? Como situaciones, como otros, no sé, hay situaciones sociales que nos deben de generar indignación, ¿no? Y entonces también piensen en la razón y el sabor. Y la razón también te dice, sigue comiendo, ¿no? Porque eso es muy placentero. Y entonces, ya estamos llenos, hay una señal de que ya estamos llenos, y con mi razón me someto y sigo comiendo. Y entonces las cosas van empeorando, ¿vale? Ahora entonces, si nuestros órganos tienen relaciones de cooperación, ¿qué pasa cuando esos órganos y otros elementos empiezan a competir por los recursos? Ahí es para donde nosotros en la complejidad en salud empieza a
ocurrir la modificación de elementos que van a permitir una emergencia de un estado diferente que podemos llamar enfermedad. ¿Sí? Y digo, llamar enfermedad porque, si se dan cuenta, entonces es solo un estado emergente. Eso quiere decir entonces que si introduces elementos diferentes al sistema, entonces puedes producir un nuevo estado emergente que podemos llamar salud. ¿Sí? Entonces, hay que tomar muy en cuenta todos estos procesos. Entonces, traten de imaginarse cuando por una idea, un deseo, una razón, entonces el enojo nos domina. Entonces, el hígado va a trabajar de más. Va a tener que dar cuenta de esos neuropéptidos y va a tener que deshacerlos. Va a requerir más nutrientes, más energía. Le voy a llamar energía porque son nutrientes, aguas, sales, minerales, ¿vale? Va a requerir más de energía. Entonces, ¿a quién suele quitársela? Esta es la parte interesante y encontramos que normalmente, ¿sí?, se la quita estómago. ¿Ya vieron? Entonces el hígado, pero son todos estos elementos, ¿sí me explico? O sea, no es propiamente el hígado, puede ser la emoción, puede ser el órgano. Un órgano dañado también puede producir sensaciones, también puede producir emociones, ¿no? Y cuando tienen su estómago irritado, ¿a poco no andan irritables? Yo sí, soy re payaso. Entonces me arde mi panza o tengo hambre y ¿no? Ya cuando me pongo a pelear con mis perritos que además ni hablan, digo, no, sí, ya estoy grave. Cuando me peleo con alguien que ni me contesta, ni me ha hecho nada, sí, ya estoy grave. Pero bueno, ahí es la razón que entra y somete, ¿vale? Entonces, el hígado puede manifestarse a través de problemas del hígado, pero también puede ser ira, pero también puede ser el antojo del sabor, ¿sí? Y ese paquete, vamos a decir que somete a otro paquete que está vinculado al estómago, la ansiedad y el dulce. Por eso la relación con el sabor no es directa. Porque hay gente que me dice, es que yo soy muy enojón, pero se me antoja mucho lo dulce. Sí, porque el órgano que está siendo lastimado por su ira es el estómago y va a tener una afectación en el vaso páncreas. Y entonces el hígado, el estómago dice, necesitamos más energía. Y entonces se nos antoja lo dulce. Combinémoslo con mi historia familiar, combinémoslo con la historia social y el pan de dulce. ¿No? Y entonces cuando a mí se me antoja el dulce, no se me antoja una manzana, se me antoja una dona triple chocolate, o sea, mira, hasta agua se me hizo la boca. Y entonces ahí es donde la gente dice, es que no coincide de manera directa. No tiene por qué coincidir de manera directa. De hecho, frecuentemente no coincide de manera directa, porque son múltiples relaciones. ¿Ya lo vieron? Estamos estableciendo múltiples relaciones. Entonces, piensen en una idea y que les da permiso de enojarse. Ay, no me trajo lo que yo quería, ¿no? Es que conozco una amiga que se enojaba mucho porque estaba enojadísima porque ¿se acuerdan de estos carritos? A lo mejor no los ubican, pero los maestros sí. Cuando llegaron a México eran muy bonitos y súper cotizados. Unos Peugeot 206. Eran muy deportivos, muy bonitos, carros muy bonitos de agencia, obviamente. Y entonces esta amiga, su papá le compra un Peugeot 206 salidito de la agencia y ella estaba enojadísima porque lo quería negro y se lo trajeron rojo. Sí, Georgina, la misma cara hice yo así de, amiga, si me regalan un bocho de compuestos destartalados, doy las gracias. No, una razón somete al sistema y provoca un enojo. ¿Ya lo vieron? Entonces traten de pensar en un deseo, traten de pensar en una idea que le subyace el enojo. Y entonces pones en problemas al hígado, el hígado entonces le quita recursos al estómago y pones en problemas a tu estómago. Por eso frecuentemente cuando te enojas liberas ácido y adivinen a dónde llega ese ácido. Al estómago. Y nos arde. Los que somos muy enojones y muy berrinchudos lo sabemos, porque hacemos uno fuerte y si nos arde y dices así, oye, ahora sí me pasé, ya me dolió, ay, 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 ¿no? Rápido algo, ¿no? Algo alcalino para que quite esta acidez, ¿no? Y ya no echamos nuestras cosas alcalinas de medicamentos que son libres, ¿no? Y consumimos como si nada, porque nuestro cuerpo está bastante acidificado por las cosas que comemos. ¿Sí? Va quedando. Esta es la relación que más me interesa que quede clara, porque no es directa. No hay una relación directa. Hay muchos elementos. Y si quieren complicarlo, entonces ya le podemos poner
los músculos, los tendones, los huesos, los ojos, ¿no? Todos los elementos corporales que nos van a dar un lenguaje que hay que interpretar, pero lo podemos ir aprendiendo a interpretar así. Pero ahorita nada más puse esos tres elementos: órgano, emoción, sabor. ¿Sí? Vamos quedando. Y entonces es muy probable que si yo me enojo mucho, entonces se me antojen cosas dulces. Pero también es probable que se me antojen otras cosas. Ahorita explicaremos por qué. ¿Vale? ¿Hasta ahí va quedando? Esto a mí me emociona mucho. ¿Y ya vieron la imagen tan horrible que les puse? Ay, es que todas están bien feas. Pero yo cargo como 6 kilos de más, imagínense, ¿no? Y mi esposa me dice, es que me quiere mucho. Y me dice, no, 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 pero 6 kilos no es mucho, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo no? Le digo, trata de imaginarte una bolsa de harina de a kilo, ¿no? Si las conocen. Le digo, entonces, júntate 6 de esas, abrázalas y cárgalas todo el día. Y me dice, ah, caray, no, pues sí, tus rodillas, tus tobillos, tus músculos, tu columna. Y digo, sí. Ahora entonces, aquí vienen los mercados internacionales, ¿no? Y aquí vienen los productos alimenticios chatarra, y las presiones y el sistema, ¿no? Y entonces, todo te dicen, rápido, todo tiene que ser rápido. Y además, en el deber ser social, la limpieza está primero que la alimentación. Y entonces, si tenemos que salir rápido en la mañana, vamos a preferir bañarnos que comer. Porque si no, nos van a decir cochinos. Y miren, oigan, no, si nos dicen cochinos, nos va a pasar cosas terribles. Se nos puede caer un ojo, ¿no? O el cuello, ¿no? Si te dicen cochino, ya se te cae el cuello, ¿no? Pero es mucho más importante la alimentación y qué tipo de alimentación. Y entonces vean el hígado y el hígado graso. Y aunque no tengamos sobrepeso, aunque seamos de corte delgado, si nuestra alimentación tiene grasas, es muy probable que nuestro hígado esté graso. ¿Sí? Ay, qué horrible, ¿verdad? Pero pensemos en otra situación, pensemos en que en realidad yo soy ansioso, soy muy ansioso, ¿no? La ansiedad es lo mío, ¿no? Y entonces me preocupo por todo, ¿sí? Y genero grandes cantidades de estrés. Entonces es muy probable que se me antoje dulce, pues para compensar esa energía que estoy perdiendo con la emoción. Pero también, si el estómago y el páncreas están trabajando con mi ansiedad, entonces a quien le van a quitar energía es a riñón. Y entonces, si riñón está en problemas, porque riñón tiene que regular la presión sanguínea. No sé si sabían eso. Corazón y riñones regulan la presión sanguínea. Y lo hacen a través de las sales. Y entonces va a pedir cosas saladas. Y se te va a antojar cosas saladas. Pero otra vez, ¿qué cosa salada? ¿No? Unos charalitos de páscuaro, ¿no? O unas algas del mar, o un filete de pescado, aunque sea un salmoncito, o se te va a antojar unas papas fritas saladas. Aquí es donde entra la familia, la cultura, mis propias decisiones, mis cambios, etcétera, ¿no? Algo que no les platiqué, me encanta esa historia familiar. Los chaparros venimos del norte, de una ranchería entre Durango y Chihuahua que se llama Matalotes. Y allá somos los chaparros. En la revolución, la familia tuvo que salir expulsada, ¿no? Porque pues, la revolución agarraba parejo, ¿no? Y entonces tenían mucha hambre, no habían comido, no tenían, ¿no? Y en este peregrinaje, en donde fueron a dar a Chihuahua, y ahí es donde se asentaron todos mis ancestros, encontraron una hacienda quemada. Y entonces se metieron a ver qué encontraban, y encontraron un pan. No sé si conocen los cocoles, estos panes en forma así, ¿no? Como de rombo, ¿no? Pero llevan ajonjolí, pero mi familia jamás había salido del rancho, entonces no conocían el ajonjolí y se les hacía extraordinariamente raro que habiendo saqueado todo, habían dejado un pan. Y entonces imagínense el hambre, es que me lo imagino y digo, qué terrible. Imagínense el hambre y luego diciendo, ¿por qué lo dejaron? La razón, ¿no? Dicen, seguro eso que tiene ahí arriba, el ajonjolí, es veneno. Y entonces imagínense quitar ajonjolí por ajonjolí para poder comerse el pan. Y cuando se lo comen, las significaciones de vida, ¿no? Dicen, esto nos va a mantener vivos. Y entonces lo comen. Y se vuelve una tradición familiar que cuando hay reunión, nadie pregunta si llevamos pan. Todos competimos para ver quién lleva el mejor pan. Y se vuelve entonces una tradición. ¿Sí lo alcanzan a ver?
Pero y entonces mi familia, o son enojones, o son muy ansiosos, ¿sí? Y luego terrible, porque además, pues, los que no han muerto de cirrosis hepática por alcoholismo, han muerto de diabetes o de cáncer. Mis dos ramas familiares, tanto paterna como materna, casi todos han muerto de diabetes y de cáncer. Y yo les digo, oigan, no podían dejarme de herencia unas tierritas, aunque fueran chiquitas, pues, ¿no? Pero eso de cáncer y demás, pues está ya medio complicado, ¿vale? Entonces, piensen en una idea que las ponga ansiosos. Les voy a echar una manita, ¿no? Ya vamos a acabar de semestre, ya entregaron todos sus trabajos. ¡Ay, el estómago así, ¿no? ¿Por qué sentimos el estómago que se hace así? Porque el estómago libera neuropéptidos. Y los neuropéptidos son el lenguaje emocional, ¿no? Bioquímico de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Va quedando? Ahora sabemos que otros órganos también producen neuropéptidos, pero el que más produce es el estómago. Y entonces veo al amado o a la amada, ¿no? A la madre, y entonces el estómago se estruja. Pero también veo a la odiada, al odiado, al odiade, y también el estómago se estruja. ¿Sí se va entendiendo un poquito esta relación? Y entonces no es raro, pues, que si hay una relación ahí entre ansiedad y miedo, porque el miedo, recuerden que nos prepara para pelear, para escapar, para distraer, para proteger, ¿no? Antes nada más pensábamos que eran dos. Pensábamos que nada más era para escapar o pelear. Hasta que alguien descubrió que todas las investigaciones de ese tipo se habían hecho solo con hombres varones, o sea, con varones, pues, ¿no? Alguien dijo, oiga, pero si todos se hacen con varones, y si hacemos lo mismo, pero con mujeres, ¿qué pasaría? Encontraron 6 tipos de comportamientos diferentes. Les digo que el género cuenta. También el género cuenta, ¿vale? Y entonces, cuando tenemos miedo, entonces el riñón libera sales que alimentan la bomba sodio-potasio para que puedas correr, o puedas pelear, o puedas proteger, o puedas distraer, ¿no? Estos comportamientos que solemos hacer cuando tenemos miedo. ¿Y qué se te antoja para reponer esas sales minerales? Sabores salados, ¿sí? Pero aquí también ya puede entrar la razón. Y en la casa me enseñaron entonces que lo sabrosito cuando me quiero consentir son unas papas fritas saladas. Ah, bueno, entonces la razón se impone y me como mis papas saladas. Sí se va entendiendo. No es una relación directa entre los sabores y los órganos, ¿no? Es decir, y es una regla así de, si tengo miedo me va a dar antojo de salado. No, no, no. Pero si se te está antojando algo, qué buen motivo para revisarnos. A ver, ya se me antoja mucho esto. No sé, por ejemplo, a mí, ¿no? Se me antojaba el jitomate, pero así crudo a mordidas, ¿no? Y así me lo como estos días, ¿no? Pues que me estaban dando calambres porque estoy haciendo mucho ejercicio y entonces faltaba potasio. Y entonces por eso me comía mis jitomatotes con alto potasio, ¿no? Y que además favorecen otros procesos de circulación y hasta próstata, ¿no? Los hombres tenemos que comer mucho jitomate para evitar problemas de próstata. Alimentos asociados a problemas de próstata, lácteos, aguas, ¿no? Los que tenemos próstata, aguas con los lácteos, y hay que comer más crudos, más frescos, ¿vale? ¿Va quedando? Ahora entonces, ¿ya pensaron en algo que les genera ansiedad? Y pues sí, ¿no? Ahí está. Luego, piensen en una idea que les dé miedo. Cambiemos, ¿no? Entonces piensen en algo que les dé miedo. En la pandemia tuvimos terror, tuvimos ataques de pánico, porque había un depredador, pero era invisible. ¿No? A un tigre dientes de sable lo veían nuestros ancestros, lo escuchaban, ¿no? Pero a este bicho no lo veíamos. Y sin embargo, todas las noticias eran de terror. Hubo una campaña de terror. Yo estaba muy enojado porque debido a eso se dieron estos ataques de pánico y de ansiedad. Después entendí un poco, pero no lo justifico, ¿eh? Entendí un poco. ¿Cómo convences a los seres humanos, específicamente a los mexicanos, de que voluntariamente se queden en sus casas? Yo veía dos opciones, ¿no? Por conciencia de decir, sí, tengo que cuidarme, tengo que cuidar a mis semejantes, tengo que cuidar a mi familia y tengo que cuidar a la vida en el planeta del resto de los seres humanos. Pero en México hemos hecho todo lo posible para que no tengan conciencia. Incluso el sistema educativo ha hecho lo posible para que no generen conciencia. Tengan gran cantidad de información, no formación. ¿Sí? Entonces somos como muy tecnócratas. La otra opción era con terror. Y sí, se hicieron campañas de terror, ¿vale? Entonces, por eso mucha gente
empezó a tener problemas de presión alta, de presión baja, ¿no? De insomnio, empezaron a tener problemas importantes de sobrepeso, porque junto con el miedo también venía la ansiedad. Y entonces ansiedad y hambre son igualitos como estímulo. Y la gente creía que tenía hambre y no era hambre, era ansiedad. Y entonces estaba comiendo, pero en cantidades industriales. Yo subí a 97 kilos. Casi le pegué a 100. Yo así de... y cuando empecé a tener problemas, dije, a ver, se me está subiendo la presión, ¿no? Se me está subiendo el azúcar. No, pues, ¿qué pasó? Yo sé de esto, ¿no? Y bueno, ya, ahorita ya peso 86, ¿no? Entonces ya estoy un poquito más, tengo que pegarle más o menos a 81, ¿sí? Pero eso cambia la condición. ¿Ya lo vieron? Y entonces, si el riñón toma muchos más elementos para trabajar, ¿a quién se los va a quitar? A corazón. Y corazón, con esa sobrecarga de trabajo, va a buscar hierro, ¿están de acuerdo? ¿Y de dónde vienen las cosas con hierro? De los sabores amargos. Entonces, puede ser que tienes mucho miedo, puede ser que se te antoje lo salado, pero también puede ser que se te estén antojando cosas amargas, ¿sí? Como un café es amargo, ¿no? Y el café solo, sin azúcar, sin leche, bastante prudente tomarlo sin exceso, ¿no? 1 o 2 tazas a la semana, muy bien, antioxidantes, muy bien el café, ¿vale? Entonces, ahora pensemos en que no, que el problema viene del corazón, problemas cardíacos, ¿no? Incluso problemas reales de cardíacos, o ausencias de alegría. Recuerden que de todas estas emociones, el desequilibrio va a venir en un exceso de la emoción o en una carencia de la emoción. Ahorita estamos hablando de los excesos porque es más visible. Pero en el asunto de la alegría, híjole, es difícil encontrar a alguien que realmente esté alegre. Encontramos mucha gente que sonríe y que dice que es feliz, pero que profundamente no está contenta de estar viva. Entonces tenemos esos problemas. ¿Sí? Híjole, eso es como muy duro. Pero bueno, entonces, cuando hay problemas de corazón, ¿a quién va a someter? A pulmón. Entonces, no es raro que cuando no estoy produciendo una alegría fuerte y por lo tanto mis dopaminas, mis sustancias, entonces busque comer picante para que el picante obligue a mi cuerpo a producir sustancias parecidas. Que ahí es donde decimos, ¡ay, qué rico, ¿no? Qué placentero. ¿Vale? ¿Va quedando? Y luego, chéquense entonces en las imágenes que tenemos aquí. Hígado sano, hígado graso. Luego, corazón sano, corazón con grasa. ¿Ya vieron que la grasa intravisceral forma estos cinturones que abrazan al corazón? Y entonces cuando nosotros caminamos o corremos y queremos respirar e incrementar el flujo sanguíneo, el corazón no puede expandirse por la cantidad de grasa. Con los pulmones, que es la imagen que tenemos ahí abajo, ocurre lo mismo. No es raro entonces que a través de procesos de la razón o a través de procesos sociales o a través de procesos personales, le exijamos más a un órgano, le exijamos más a una emoción, ¿sí? Y entonces eso empieza a generar un desequilibrio. Por eso le puse relación de competencia. Cuando ya estamos hablando de competencia, oigan, nada sano va a resultar de que los órganos estén compitiendo por los recursos del cuerpo en lugar de cooperar. Y es lo que nosotros solemos llamar enfermedad. ¿Vale? Entonces, seguimos con esta relación, ¿no? Entonces, ahora vamos a complicarlo un poquito más, ¿vale? Y entonces vamos a hablar de ojos, tendones, hígado, ira, ácido. Y entonces, ¿a quién van a someter? A boca, músculos, estómago y vasopáncreas, ansiedad y dulce. Y entonces aquí las palomitas es donde nos sirven, ¿no? Para ir viendo cómo me construyo yo, con qué me construyo, con qué alimento, con qué relación conmigo mismo, con qué relación con los demás y con qué emociones. ¿Sí? ¿Va quedando? Luego la boca, músculos, estómago y vasopáncreas, ansiedad dulce, someten a nariz, piel, pelo, pulmón, melancolía picante. Nariz, piel, pelo, pulmón, melancolía picante van a someter a lengua, vasos venosos, corazón, alegría, amargo. Luego, lengua, vasos venosos, corazón, alegría, amargo van a someter a nariz, piel, pelo y pulmón, melancolía picante. Igual, nariz, piel, pelo y pulmón van a someter a hígado, ira, ácido. ¿Sí? El resultado, entonces, traten de imaginarse cuando ya todos empiezan a competir por los recursos del cuerpo. Porque además mi alimentación pues está, oigan, imagínense
no sé, la ovulación, ¿no? Es un proceso extraordinario, maravilloso. Entonces, el óvulo es material genético. Lo mejor del cuerpo va a utilizarse para ese material genético. Los mejores nutrientes, las mejores sales minerales, la mejor agua va a utilizarse para eso. También igual cuando pensamos en el espermatozoide, ¿no? Y luego, todos esos nutrientes que se dedican a esas funciones, quiero compensarlos con unas frituras, una bolsa de frituras, un refresco con exceso de calorías huecas y un pastelillo con exceso de harinas, grasas y calorías huecas. ¿Ya vieron el déficit? Y entonces, si ahí, además con mi emoción, yo le empiezo a exigir a ese órgano, ¿tendrán los nutrientes suficientes para compensar eso? ¿No? Imagínense un chico, el esperma, ¿no? Es material genético de excelencia, lo mejor de lo mejor del cuerpo para fabricarlo. Y compensamos con, ¿no?, esas frituras y refrescos y ya una hamburguesa por lo menos tiene algo de carne, ¿no? Pero un exceso de grasa es impresionante. Entonces, quedamos en déficit, con un cuerpo acidificado y con poca energía. Y a través de los procesos emocionales, ¿no? Entonces empiezo a exigirle. Piensen en un fin de semestre, la masacre del fin de semestre. Poco tiempo, poco dinero, mucha ansiedad, mucho trabajo. ¿Suena una buena combinación? Y entonces, pues, ¿qué comemos? Pues lo que pasa, lo que hay a la mano, compramos, ¿no? Ya un guajolocombo, pues está bien. Pero es un montón de calorías y un montón de grasa. Pero no las quemo. Y entonces se acumulan como tejido graso. Y entonces aparece la grasa subcutánea y la grasa intravisceral. Que también en la grasa intravisceral hay procesos incluso hormonales. Entonces, si ustedes dijeran, pues me hago una operación y que me quiten toda la grasa intravisceral, te mueres. Es necesario que haya grasa, porque es una reserva energética con la cual fuimos desarrollándonos. ¿Ya? ¿Va quedando? Luego, entonces, ¿cómo hacemos esta ruta de construcción corporal de padecimientos crónicos, degenerativos, psicosomáticos y crisis emocionales? Pues piensen en esto, en deseos, hechos significativos en diferentes etapas de la vida, pérdidas, maltrato, abusos, carencias, alegrías, etcétera. Emociones, vamos a tomar 5, depende del modelo que ustedes quieran, pero vamos a tomar estas 5, alegría, tristeza, ira, miedo, ansiedad, que son las que trabajamos, ¿sí? Y esto va a generar entonces algo ya más sofisticado, un sentimiento. Puede ser un sentimiento de amor, o de odio, o de frustración, o de venganza, o de celos, o de amargura, o de resentimiento, ¿no? O de envidia, etcétera. Y esto también nos va a producir actitudes. Ya teniendo estos sentimientos, voy a tener actitudes hacia los demás, hacia mí, hacia la vida. De inferioridad, sometimiento, apatía, indiferencia, no sé, conformismo, resignación, ¿no? Una actitud culposa. Yo soy bien culposo, oigan, ¿no? O incluso de comodidad, ¿sí? Y esto también se ve movido en acciones, también se ve reflejado en acciones, que es la articulación entre nosotros y la vida. Lo que hacemos entre nosotros y la vida, eso es la acción. Y en medio, pongan entonces la relación entre los órganos, las emociones y los sabores. Entonces, esto también tendríamos que ponerle dobles flechitas. Las flechitas tendrían que ir ida y vuelta, porque no es directa ni es mecánica, es multirrelacionada. Un deseo puede afectar la salud o puede afectar el sabor o la emoción, claro. Una emoción puede modificar el antojo de un sabor, puede modificar un órgano, puede modificar, ¿no? Claro. El sentimiento puede modificar estos órganos, puede modificar las emociones, puede modificar, sí, claro que sí. Y las actitudes, oigan, pues no. Y la acción, pues esa es más clara, porque entonces decido comerme esas frituras. Piensen en frituras dulces o piensen en frituras saladas, pero ¿y quién decide? Yo, o la combinación, ¿no? Quiero dulce con salado, entonces quiero unos cacahuates japoneses con una salsa picante con ácido, y ya saben cuál es la marca, ¿no? Para no hacer anuncio. Entonces, y le ponen eso y entonces están combinando dulce con picante y ácido, y nos encanta. Pero esa es nuestra decisión, que se ve vertida en una acción. Ahora entonces yo cómo decido accionar, ¿vale? Y bueno, pues esa es todo.
Muchísimas gracias por su atención. Y entonces veamos a las preguntas, reflexiones, aclaraciones, demás. ¿Vale? ¿Qué les pareció la información? Interesante, ¿no? Digo, es que a mí mi papá me dijo, para desayunar con sentido rico, tienen que ser frijoles refritos con manteca, ¿eh? Ni siquiera con aceite, con manteca, muy fritos con manteca, con queso, totopos y rajas de jalapeño. Miren, hasta agua se me hizo la boca. Él fue el que me enseñó a comer así. Y entonces, ¿de dónde sacó él que había que comer así? Se mezclan todos estos elementos, ¿ya lo vieron? Y entonces ahí en esos frijoles hay ácido del vinagre de los jalapeños, hay picante de los jalapeños. ¿Sí? El quesito depende, ¿no? Si es muy salado, pues es salado. Si no, entonces tiende a ser amargosito. Pero casi todos nuestros quesos nos gustan porque son salados. Y sí, me recuerdo así a mi papá con mucho miedo por la vida, muy ansioso, muy estresado siempre por la economía, ¿no? Porque fueron muy pobres. Y yo sigo siendo pobre, pero ahora ya no me angustio por esas cosas. Ahora ya sofistiqué y ya me angustio por cosas más sofisticadas. Pero bueno, no sé si haya más preguntas. Digo, más bien, si hay preguntas. De mi parte, Gerardo, Sí, maestro, por favor. en una parte expones la importancia de conocer la historia de nuestros padres y de nuestros abuelos como una forma de entender lo que Sí. uno es actualmente. Yo recuerdo que en algunas literaturas que ustedes han escrito, en algunos escritos, hablan del concepto de memoria corporal. Así Y, es. y creo que esto lo vinculan justamente con esta idea de que es importante conocer nuestros orígenes, al menos en términos de abuelos y padres, y para conocer el momento actual. Entonces nos gustaría que nos pudieras un poquito explicar este Ujú. concepto de memoria corporal. Claro que sí, maestro. Ya ve que a mí me encanta la montaña, ¿no? Y entonces frecuentemente andábamos de expedición y exploración. Y entonces me recuerdo en Oaxaca, andábamos en la selva oaxaqueña hermosísima, ahí vimos tapires hermosos, vimos boas, bueno, andábamos ahí entre la frontera. Y para poder pasar de una comunidad a otra no había camino, maestro. Y entonces tuvimos que sacar el único machete que teníamos, imagínense, éramos 10 y nada más traíamos un machete. Se nos pierde el machete, se nos rompe y hubiera sido una tragedia. Y entonces empezamos a cortar la vegetación para poder pasar. ¿Sí? Y entonces traten de imaginarse que van a volver a pasar por el mismo camino y entonces pasan con el machete y le dan otra vez. Y luego vuelven a pasar por el mismo camino y pasan con el machete y lo hacen más grande. Y pasamos tantas veces que la tierra se aplana, se aprieta y ya no crecen semillas. Eso es una vereda. Ya se construye una vereda. Y también los animalitos pasan por ahí. Hay veredas de animalitos. Y entonces ya no pasa la construcción. Ahora entonces pasar por ahí es fácil, maestro. ¿Sí? Entonces piensen en el símil de una emoción. Y entonces en mi familia nos enseñaron a expresar la ansiedad. Y entonces somos ansiosos. Y entonces expresar la ansiedad, bien. Expresar el enojo, no, maestro. Ese tienes que reprimirlo. Y entonces cuando estamos enojados, no podemos decir estoy enojado. Nada más decimos, ¿qué tienes? Estoy cansado, ¿no? Y ya queremos ocultarlo. Entonces, es fácil pasar por la vereda de la ansiedad, maestro. Y entonces yo libero sustancias, estimulo ciertos órganos, se me generan ciertos antojos y incluso aprieto músculos con la ansiedad. Y eso, si lo hago repetidamente, maestro, entonces se construye una memoria corporal. Si me dedico mucho tiempo a enojarme, 3, 4 horas al día, ¿no? Y seguro conocen a alguien así, entonces se construye un poquito esta memoria corporal. Y cuando me enfrento a situaciones que me toman por sorpresa, maestro, ¿cuál creen que utilice para transitar? Pues las que conozco. Y entonces, como esta amiga, ¿no? Que estaba enojada porque le trajeron un auto nuevo de agencia de un color y de otro. Pues es que mi amiga se enojaba mucho. Y se enojaba mucho porque decían que no la que conocían, que no conocían sus gustos, que no la consentían, pues no la querían como ella quería. Entonces, ese enojo se vuelve su memoria. Y entonces, cuando te entregan un auto, todos diríamos, pues habría que estar alegre.
que es la correspondencia, ¿no? La concordancia entre el evento y la emoción, pero la tomaron por sorpresa. Y entonces no sabe cómo responder y reacciona con el cuerpo, o sea, reacciona con esa memoria y reacciona enojándose. Y el papá, por supuesto, estaba bien desconcertado, porque te decía, ay, es que no hay forma de complacerte, no hay forma de no sé qué. Ya le estaba ahí reclamando y diciendo cosas, ¿no? Entonces, esa memoria tiene que ver incluso con qué sustancias liberamos adentro, maestro. Y entonces, a ver, me enojo, pues ya estoy liberando ácido biliar. Y eso está cayendo al estómago. Recuerden que el ácido está hecho para degradar las grasas. Entonces, cuando yo como carne o cosas grasosas, se libera ese líquido biliar para deshacer esas grasas. Pero si no hay nada, lo que va a lastimar son las paredes del estómago, maestro. Y entonces eso va construyendo una memoria. Y entonces tenemos un estómago lastimado, una vesícula sobretrabajada, un hígado sobretrabajado y una emoción dominante. Esa es la memoria corporal, maestro. Y aquí tiene mucho que ver con la cultura y la familia y mis propias decisiones. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, Gracias, maestro. a ti. Sí, maestra Mari. Sí, muchas gracias, Gerardo. Primero, por tu muy interesante conferencia. Eh, y una pregunta que a mí me surge y que tiene que ver igual con las lecturas que hemos estado realizando de la literatura que ustedes publican, tiene que ver con el hecho de que se afirma en muchos espacios que no basta para hacer una transformación de las condiciones a través de las que los órganos, por ejemplo, llegan a desgastarse o a enfermarse en este proceso de construcción, salud y enfermedad. No basta con que solamente los cambios ocurran, por ejemplo, a nivel racional, a nivel de pensamientos, sino que se requiere de la movilización del cuerpo. Esto es así y si estoy entendiéndolo, pudieras explicarlo un poquito más, Gerardo. Híjole, claro que sí, maestra Mari. Imagínense que, bueno, es fácil imaginarse lo que soy preocupón, ¿no? Soy muy ansioso. Y entonces tenso esta parte de aquí y tenso el cuello. Y entonces esa se construye como una memoria. Eso frecuentemente me hace contracturas en los omóplatos. Y entonces yo me enderezo y empiezo a subir los hombros 30 veces. Y eso me quita la tensión de aquí. Y luego hago movimientos circulares y eso activa los omóplatos, los aleja y los acerca. Hoy hasta trono. Y la contractura empieza a deshacerse. Y luego hacia adelante y lo que hago es que se separen los omóplatos. Y entonces mis músculos se mueven diferente y van quitando esas tensiones. Y luego hago un movimiento en donde, ¿no? Hago brazos así de gaviota, ¿no? Y luego muevo los hombros circulares y toda la zona se activa y empiezan a quitarse tensiones emocionales. Y si se quitan las tensiones emocionales, entonces es más fácil que con respiración e incluso con pensamientos baje la ansiedad. Pero la ansiedad tiene que ser acción. Recuerden que la ansiedad nos mueve a hacer. La parte destructiva, es que ni me gusta usar la parte de la palabra destructiva, pero digamos que la parte negativa, y no me alcanza el negativo tampoco, de la ansiedad son los futuros apocalípticos, maestra Mari. Y entonces ya me voy, ¿eh? O sea, es así de, híjole, no voy a llegar a la escuela. Y si no llego a la escuela, entonces, no sé, me van a poner un reporte. Y si me ponen un reporte y se me juntan tres, entonces voy a perder el trabajo. Y si pierdo el trabajo, entonces no voy a poder pagar mi casa. Y entonces me van a quedar en mi casa y me van a quitar mi carro y voy a vivir en la calle y voy a morir debajo de un puente. Ya hice un futuro apocalíptico, ¿no? Zombie, le digo yo, ¿no? Es mi futuro apocalíptico zombies, ¿no? Cuando entré por primera vez aquí a la escuela, híjole, yo decía, de verdad, si sale un zombie, me va a dar miedo y me voy a echar a correr, pero no me voy a sorprender, ¿no? Porque sí parecía futuro apocalíptico zombie. La parte que no se equilibra de la ansiedad, maestra Mari, es la creatividad. A ver, estoy ansioso porque no he entregado el trabajo. Pues entonces tengo que accionar. Y entonces me pongo a hacer el trabajo. Y entonces la parte creativa es cómo elaboro mi trabajo. La parte creativa en donde incluso puedo pensar en futuros posibles, no zombies, sino futuros posibles, eso baja la ansiedad. Pero va vinculado junto con todos los elementos, es decir, no basta, ¿no? Solamente con la razón, sino también el movimiento.
Por eso decíamos al principio, el cuerpo está hecho para el movimiento. Entonces, podemos, ¿no?, buscar movimientos que nos favorezcan, y eso es lo que hemos hecho, ¿no?, que bajen y disminuyan la tensión. Ahorita que estuvimos trabajando con los ataques de ansiedad en la pandemia, maestra, les decíamos, es que hacer ejercicio te quita la ansiedad. Pero hay grupos de trabajo corporal que evita la ansiedad. Entonces, jugar básquet te quita la ansiedad, ¿no? Echarte un boli te quita la ansiedad, ¿no? Bailar te quita la ansiedad. Pero hay trabajos que han hecho nuestros ancestros que están diseñados precisamente para evitar la ansiedad. Y entonces, cuando hablamos de danza prehispánica, maestra, porque los hemos ido a ver, los hemos entrevistado, hemos estado con ellos, hemos danzado con ellos muy participativamente, y hemos comido como comen ellos, y hemos vivido como viven ellos, danzar evita la ansiedad, maestra. Pero también la meditación, también el yoga, también el tai chi, el aikido, el kyudo, kenpo, kendo, son tradiciones que precisamente se desarrollaron para evitar la ansiedad. Entonces el movimiento es fundamental. Entonces imagínense, el deber ser social, las presiones tan terribles que vivimos, las prisas tan terribles, y luego sedentarios, y con comidas hipercalóricas, y con procesos emocionales exacerbados. Ya vamos entendiendo un poquito por qué la OMS dice que la diabetes es una enfermedad de construcción social, prevenible, por cierto. ¿Sí? ¿Respondo, maestra? Sí, muchas gracias, Gerardo, muchas No, gracias. vale. Y que también, bueno, hemos observado, lo hemos comentado también aquí en clase, que la salida del confinamiento ha significado una mayor también expresión de la agresividad, pero creo que ya en tu conferencia podemos anticipar, ¿no?, a qué puede deberse. Andrés, por favor, ya se le puso su mano morada de tanto que la tiene ahí. Muchas gracias, profesor. Bueno, primero agradecerle, porque realmente sí es una buena concepción de la idea de la existencia, ¿no? Los sistemas, lo que se basa en que el microcosmos y el macrocosmos sean lo mismo, nada más que de una manera sistemática, ¿no? Eso le llama sinergia, creo. Así es. Ahora sí que mi pregunta va hacia la racionalidad. Me parecía algo diferente. Por ejemplo, yo vi aquí en la conferencia que todo fue de manera biológica, todo se explicó de manera natural, pero las abstracciones o el pensamiento racional, no sé, ahora sí que dónde entra, dónde cabe en esta concepción de lo que es la complejidad, dónde cabe en este tipo de sistema, cuál es su punto, su objetivo de existir, vaya. Sí, es integral, Andrés. Porque a través de la abstracción, a través del pensamiento, es que fuimos desarrollando nuestras culturas, que fuimos desarrollando. El problema, a mí me parece, es en muy buena medida, híjole, es que acuérdense que hay modernidad y hay posmodernidad, ¿no? Y en la modernidad la gran promesa era quitar el hambre, evitar las enfermedades, híjole, casi lograr la inmortalidad. La injusticia social, Andresito, se hablaba de eliminar estas cosas. Nada de eso hemos cumplido. Por el contrario, el neoliberalismo es la fase más depredadora de los seres humanos hacia los seres humanos y hacia el ambiente. Entonces, pero también es la más sublime en la construcción tecnológica, pero sin elementos morales, Andrés. Por eso en la complejidad pensamos que debe ser un marco teórico ampliado en donde, híjole, es que de verdad a mí me encanta el GPS y la aplicación esta bueno, lo voy a decir al cabo, estamos entre nosotros, el Waze, que me lleva directo a la puerta, ¿no? Te dice, burro, te dije que a la derecha, no a la izquierda, así sí a la derecha, corrige y ya corregimos. Pero Andrés, esa tecnología fue desarrollada para guiar los misiles Tomahawk de los norteamericanos para matar gente, Andrés. Y mataron muchísima gente. Y entonces mucha tecnología que nosotros utilizamos, si la evaluamos solo con nuestra experiencia, pues es muy positiva. Pero cuando la llevamos a niveles globales, híjole, a lo mejor sí estaría dispuesto a seguir utilizando un mapa de papel para llegar a mis sitios si pudiéramos revivir esas personas. Ahora piense, por ejemplo, en acondicionadores, en champús, en muchos elementos que fueron experimentados con muchas especies, Andrés, con muchos animales, y que les generaron quemaduras, sufrimiento. Yo de verdad me sentía muy mal cuando trabajaba en el bioterio, ¿no? Y teníamos ratas,
que les habían trepanado, o sea, les habían volado el cráneo y tenían electrodos insertados, ¿no? Y yo las veía como sufrían y decía, es que esto no es correcto. De hecho, yo no privé a mi, ¿no? Ojalá y no me vea mi maestra. No, ya se jubiló. Yo no privé a mi rata de agua, oigan. Porque yo ya había leído, ya conocía los modelos, ya sabía lo que tenía que pasar y simplemente a nivel ético yo no me lo podía permitir. Pero si en ese momento, Andrés, yo lo hubiera dicho, me hubiera costado la materia. A ustedes ya les damos esa oportunidad de decir, por cuestiones éticas y morales, puedes no hacerlo y no generarle sufrimiento a ese animal para que tú aprendas. ¿No suena raro? Así de, vamos a generarle sufrimiento a otras especies para que aprendan. Vamos a generarle sufrimiento a otras especies para generar conocimiento. Por eso la base filosófica es tan importante, porque si entendemos que solo existe la verdad, cualquier investigación, por pequeña que sea, y aporta a la verdad, entonces un día se va a alcanzar a llenar y entenderemos la verdad. Eso justificaba el sufrimiento de otros seres, Andrés. ¿Sí? ¿Va quedando? Y luego además, déjenme retomar su comentario porque me encanta. En este asunto de las sinergias, no piense en nuestros ancestros, por ejemplo, mayas, teotihuacanos, ¿no? Mexicas. No piense en sus entidades como dioses, porque yo pienso en Dios como Jesús Cristo, ¿no? Es como mi imagen, muy antropocéntrica, incluso hasta género masculino. Luego hasta hago bromas con eso, pero bueno, género masculino, ¿no? Luego, piense en Tlaloc con dos entidades, femenina y masculina, y que son en realidad una manifestación energética del agua. Y uno tiene que ver con las aguas que caen, con las lluvias y con las aguas que están en la tierra, los ríos y los lagos. Y luego ponga en relación a esos con la diosa de la tierra. Y luego ponga en relación a esa, ¿no? Con la sinergia de los truenos. Y entonces no tenemos dioses, sino tenemos sinergias que empatan perfectamente con nuestra idea de ecosistema en la actualidad. Y seguimos pensando en ellos como muy retrasados, ¿no? Pero, ay, bueno, perdón, ya se nos va el tiempo y es que me encanta el tema. Pero espero haber contestado, Andrés. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Juan, por favor. Sí, gracias, buenos días. Mi pregunta va Buenos más días. buenos días. A mí me llamó mucho la atención esto de los sentimientos o las emociones van a repercutir en nuestra salud. Recuerdo mucho que en la preparatoria me dijeron que el odio es una respuesta de defensa o ataque, pero a consecuencia de esto decían que era mejor perdonar o dejar ese odio en paz, porque a la larga o con el tiempo esto nos iba a afectar de alguna forma. Entonces, mi duda es más que nada, ¿cómo podemos darnos cuenta o cuáles son, pues sí, los daños que puede provocar pues sí, este odio o esta ira en nuestro cuerpo? Híjole, es que se sienten, Juan. Las cosas que solemos pensar en síntomas y enfermedades, en realidad nosotros los vemos como llamadas de atención. Entonces, una gastritis tiene que decirte algo. Un dolor de cabeza, una migraña, pues tiene que decirte algo, ¿no? La tensión aquí, ¿no? Me dormí chueco, decimos, ¿no? No, te dormiste tenso y eso te generó una contractura. Bueno, entonces, ¿qué me quiere decir? Es un lenguaje que tenemos que empezar a interpretar en nosotros mismos, Juan. Y la parte interesante aquí es que hemos encontrado que la razón no es suficiente para el perdón. Porque la gente dice, sí, ya lo perdoné, pero lo sigue tratando mal, ¿no es cierto? No lo has perdonado, ¿no? Y entonces hemos encontrado que si expresan esa emoción, preferentemente de forma simbólica, ¿no? No vas y lo quieres golpear, ¿no? No lo golpeas, sino simplemente lo expresas, vas al cerro y gritas, ¿no? Y ya lo expresas, eso baja la tensión emocional y ahora sí es mucho más fácil, de manera un poquito también racional, perdonar sin sentir. Es decir, no se trata de olvidar lo que me lastimó, sino se trata de que lo recuerde y ya no me lastime. A ver, piensen en alguien que les ha lastimado, el que más les ha lastimado, ¿sale? Nada más, ni siquiera hace falta que esté aquí presente, nada más con que lo recordemos y empezamos a liberar esa memoria corporal, esas sustancias de las que estamos hablando. Entonces me estoy lastimando yo. El perdón, por lo tanto, Juan, no tiene que ver con el otro ni con la justicia. No tiene que ver con que no lo voy a perdonar porque no se lo merece. No, tiene que ver contigo. A ver, ¿tú te mereces estar sano? Sí. Ok, pues hazlo. Ya, suéltalo y libéralo. Eso no significa que tengas que vivir con él. No significa que tengas que volver a convivir con él. No significa que tengas que confiar en él. No. Simplemente es suelta esa emoción y entonces dedícate a hacer tu vida.
Por eso muchas tradiciones espirituales, Juan, nos hablan de eso, de que no tienes que juzgar a los padres, porque si te dedicas a juzgar a los padres, adivina qué pasa con tu vida. Dejas de vivir la tuya y te dedicas a los padres en lugar de vivir tu vida. Y entonces dice uno, no, mejor mi vida, yo mejor vivo la mía y me arreglo yo con mis problemas. ¿Sí? ¿Queda, Juan? Sí, todo claro, gracias. No, al contrario, gracias. Víctor, por favor. Sí. Hemos escuchado de diversas fuentes que cuando cargamos con distintos pesos emocionales o racionales, nuestro lenguaje corporal habla por nosotros. ¿En qué sentido? Generalmente el lado derecho tiene que ver con cuestiones emocionales y el lado izquierdo con cuestiones racionales de trabajo o de escuela, etcétera. También es bien sabido que el hecho de comer nos genera una sensación de bienestar y nos aleja de las ciertas conciencias de peligro que podamos llegar a sentir. Es por eso que ante una sensación de peligro nos recomiendan mantenernos bien alimentados. Hablamos en esta cuestión de la complejidad en torno a los sabores y a las sensaciones, desde la parte de los órganos y las partes emocionales y cómo éstas interactúan entre sí. Mi pregunta aquí es, depende de las sensaciones de bienestar o de carencias, que fue como usted lo mencionó, en torno a las preferencias que tenemos en torno a los sabores, estas pueden ir evolucionando o siempre van a quedarse en nosotros en torno a lo que dijo, por ejemplo, cuando el profesor Alberto hizo la pregunta acerca del lenguaje, de la memoria muscular, perdón, en torno a qué nos es más fácil expresar. ¿A qué me quiero referir con esto? Por ejemplo, si a mí me gustaban de pequeño los sabores dulces, siempre me van a gustar los sabores dulces a lo largo de mi vida, o depende de las carencias o excesos que yo llegue a tener a lo largo de mi vida, pueden esas cosas evolucionar. Por ejemplo, que me gustaran de pequeño las cosas dulces y ahora me gustan las cosas ácidas, por ejemplo. Sí, claro que sí, Víctor. Porque además también habría que incluir esta parte de también el equilibrio, Víctor. Cuando nuestras emociones andan más equilibradas, los antojos están más vinculados, como con nuestros ancestros, a qué alimento o qué nutriente te está haciendo falta. Y esa es la parte que a nosotros nos encanta de la elección del individuo. Que decir, ok, mi familia vivió así, mi familia comió así, mi familia sintió así, pero yo puedo tomar otras decisiones, y puedo tomar otros rumbos, y puedo generar otras cosas. Estar convencido de que con lo que estoy haciendo, pues puedo evitar un cáncer, ¿no? Como los que han muerto mi familia, y la diabetes como con la que ha muerto la familia. Hasta ahorita la llevo, no sé si lo logre, porque además pues, no tiene demasiado tiempo que entendí esto y estoy trabajando esto, ¿me explico? Pero sí, sí se puede cambiar, Víctor. Esa es nuestra apuesta, pues, a que puedes modificarla, pero ya con el conciencia, y entonces tomas acciones diferentes. Recuerden que todo el tiempo estamos tomando decisiones. La pregunta es, ¿con suficiente conocimiento y con suficiente conciencia o sin ella? ¿Sí? Y eso es a lo que nosotros le apostamos, a tener mayor cantidad de conocimiento, pero también mayor conciencia. Porque sin uno, sin lo otro no sirve, ¿no? ¿Sí? Gracias, Víctor. Adelante, Javier, ya nos quedan un par de minutitos, por favor. Vale, gracias. Me gustó bastante la presentación y realmente, bueno, yo ya tenía una pequeña embarradita y pequeños conceptos acerca de lo que pretendía la complejidad. Y algo que estuve, bueno, ahorita formulando y así pensando, es el tema de lo que pretende la complejidad con la concepción del caos. Muchas veces entendemos el caos como la ausencia del orden, como que todo está en desorden, de que falta algo, de que va a pasar algo malo. Y realmente lo que pretende la complejidad no es eso, sino que no, el caos no es una ausencia de orden. Que muchas veces la razón es la propia destrucción que tiene ante esta postura. Lo vemos ahora, lo vemos de que, por ejemplo, en una investigación, de que si no sale tal cosa, entonces está mal, tenemos que volver a repetir, tenemos que volver a comprobar.
y muchas veces eso te puede, no sé, causar ansiedad, angustia, estrés, porque no salen las cosas, porque no está en un completo orden, supuestamente. Entonces aquí es importante entender que, como veíamos esto se trata de una sinergia, no son pequeñas partes aisladas que en un determinado momento se juntan, sino que es algo completo. No podemos pretender que un sabor o cierta enfermedad está aislada solo a esto, cuando no vemos la otra parte es la que está siendo dañada, pero nos enfocamos en el otro porque supuestamente hay un orden y nos dicen que esa parte es la dañada. Entonces, es un concepto realmente que me llama la atención en lo que sería, en la complejidad, lo que es el caos. Así es, así es. Y bien lo señala Javier, creo que lo entendió muy bien, su reflexión me gusta, es bastante buena. No es una ausencia de orden, es otro orden que no entendemos o que no alcanzamos a percibir o a... Vamos, no nos entendemos ni nosotros, no entendemos ni nuestro orden. Bueno, yo hablo por mí, ¿no? Diría mi abuelita, no te gobiernas ni tú y quieres gobernar el mundo. Entonces, sí, así es, Javier, tienes razón, ¿no? Y sí, lo está interpretando bastante bien. Todo está relacionado con todo y entonces cuando algo se me antoja, así de, hoy amanecí con antojo de, y traigo dinero y ¿qué me compro? También chequen fechas, ¿no? ¿Cómo andan las fechas? ¿No? A veces no nos damos cuenta, pero así de, ya se viene el aniversario de la muerte de mi mamá, ¿no? Y entonces me están antojando cosas picantes. Ah, sí, sí, pues que estoy un poco triste por eso, ¿no? Luego aquí nos ponían en el chat, déjenme abrirla, dice... Dice, buenas tardes, disculpe que no conecte mi micrófono. No, no se preocupe. Así está el internet, ya me votó a mí mucho, pero me gustaría saber si con la información de que tanto se relacionan nuestras emociones también como prevención de enfermedades, puede estar el manejo emocional. Por supuesto, ¿no? Sebastián, por supuesto. De hecho, a ver, los modelos en medicina son reactivos, es decir, ocurre una enfermedad y solo hasta que está la enfermedad entonces podemos trabajar. La psicología viene de esos modelos reactivos. Hasta que alguien está deprimido, entonces nosotros trabajamos. Por eso nos fuimos a la complejidad, porque te permite construir prevención. Por eso cuando hablamos de prevención en el sector salud nos da risa. O sea, la verdad es que te digan, chécate, mídete, muévete, pues nos da risa así de, ajá, sí, ¿no? Luego nos pusieron los sellotes, ¿no? De exceso de calorías. No han bajado las ventas. Los procesos de adicción son bien fuertes. No han bajado las ventas, ¿no? Entonces, tratar de hacer prevención con un modelo reactivo es súper difícil. Por eso en psicología, ¿cuándo han escuchado ustedes de modelos preventivos? Es bien difícil. Sin embargo, si entendemos esto, entonces ya puedes prevenir una diabetes, puedes prevenir una hipertensión, puedes prevenir una hipotensión, puedes prevenir, incluso creemos hasta un cáncer, ¿no? Porque el cáncer es un problema multifactorial. Por eso no le damos, ¿no? O sea, todos dicen, dice la OMS, carnes rojas y grasas animales, hay correlato con cáncer de colon, ¿no? Pero no todos los que la comen les da, ¿no? Los despachadores de gasolina, oigan, generan cáncer de garganta, muchachos, pero no todos los despachadores lo generan. Entonces, ¿qué otros procesos intervienen? Por supuesto, entonces la alimentación, tu historia biológica, tu resistencia genética, también tus procesos emocionales. Vamos, hay muchos más elementos. ¿Sí? ¿Queda? Creo que ya se nos acabó, ¿verdad? El tiempo. No, ¿de qué, Sebastián? No, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo y su disposición. Y algo que también podría ser interesante es que nos pudieras platicar cómo son las prácticas a la gente que entra en complejidad y todo lo que tendrían que hacer para que ellos tuvieran una visión muy directa acerca de lo que se podría esperar si ellos optaran por esta tradición y cómo se trabajaría, ¿no? Y en ese sentido, cómo se puede distinguir de otro tipo de prácticas con otro tipo de tradiciones. Híjole, esa es una muy buena pregunta, maestro. Precisamente nos planteamos cuando construimos nuestra intervención en salud, dijimos, bueno, ¿y con quién vamos a trabajar, no? Y decíamos, pues hay que trabajar con los niños, son muy importantes. Claro que sí. Y los jóvenes, ¿no? Y los adultos, ¿no? Decíamos, hay que trabajar con todos. Entonces nuestra práctica, maestro, está dividida. Las básicas estamos trabajando en preescolares, maestro.
Estamos trabajando con niños. Y entonces, estuvimos trabajando en las guarderías del DIF. Y entonces, cuando los poníamos a hacer movimientos, ¿no? Cuando los poníamos a revisar su sensación, a sensar, a darle sentido, ¿no? Incluso ponerle nombre, ¿no? A lo que estaban sintiendo. Entonces, los niños empezaron a expresarse y su comportamiento mejoró notablemente, maestro. Y como pasó eso, las maestras rápido nos dijeron, oigan, nosotros también queremos. Entonces empezamos a trabajarlo con las maestras y se empezaron a sentir mejor. Y entonces los directivos dijeron, oigan, nosotros también queremos, ¿no? Y entonces se trabajaban con todos. Y luego en la pandemia hasta con los papás, maestro. Luego, en la práctica avanzada, que me toca a mí dirigir, pero que ya también vamos a tener dos, porque el siguiente semestre va a haber en la mañana y en la tarde. Antes nada más teníamos en la tarde. En la tarde nos enfocamos a trabajar con adolescentes y con cuidadores, maestro, porque estábamos trabajando en el barrio de Tacubaya, ¿no? Vaya, Tacubaya. Ahí la memoria es muy fuerte porque hay mucha violencia, mucho consumo de alcohol y consumo de drogas y, bueno, hay prostitución, hay muchos elementos en contra. Es una memoria histórica que se construyó en el barrio, maestro. Entonces nos metimos a la historia y a reconstruir cómo se había formado eso. Y estamos en una institución que se llama San Felipe de Jesús, que es de corte religioso, pero dirigida por psicólogos. El padre nunca se mete. Entonces, esa es una bondad. Formó un grupo de psicólogos, muchos de Iztacala, por eso estamos ahí, y que les dijo, ¿cómo trabajamos? Y entonces les dio línea verde. Y entonces queríamos hacer prevención con los niños, queríamos hacer prevención con los adolescentes, maestro, pero llegamos tarde, porque nuestros adolescentes ya sufrían de gastritis, ya sufrían de migrañas, ya sufrían de amenorreas, de dismenorreas, de quistes ováricos, insuficiencia renal crónica, maestro. Entonces dijimos, no importa, remedial, ¿no? Y entonces fue hacer historias de vida para que ellos junto con nosotros fueran entendiendo cómo construyeron esa insuficiencia, cómo construyeron ese quiste, a través de qué, de su alimentación, pero es de nutrición, ¿no? Porque es respiración, hidratación y comida. Luego, ¿cómo me llevo conmigo mismo? Y luego, ¿cómo me llevo con los demás? Esos son nuestros ejes, maestro. Y entonces, trabajando eso, empiezan a mejorar. Y los que ya tenían tratamientos empiezan a mejorar más rápido, porque muchos tenían tratamientos y simplemente no mejoraban, maestro. Y seguro conocen esas historias, ¿no? Que te echas el tratamiento, mejoras un ratito y vuelves a empeorar. Pues sí, es que nada a tu alrededor ha modificado, ¿no? Y adentro tampoco ha modificado, entonces pues sigues igual. Y luego con los papás, no trabajábamos propiamente con padres, sino con cuidadores, maestro. En la comunidad hay cuidadores, entonces los papás se van a trabajar y los hijos se quedan a cargo de vecinas, de vecinos, de tías, tíos, abuelos, abuelas, ¿no? Hermanos mayores. Entonces nos dedicamos a trabajar con cuidadores, maestro. Y entonces a tratar de hacer remediación de sus males, ¿no? Lamentablemente hemos tenido casos de cáncer de mama, maestro. Y entonces a ellas les encantaba poder hacer su historia de vida y descubrir y decir, ok, voy entendiendo, voy aproximándome cómo fabriqué esto. Y entonces, ¿qué cosas tengo que cambiar para que no regrese? Y ese es el acompañamiento que hacíamos. Y entonces hacemos tanto prevención como remediación. Y la parte bien interesante de la historia de vida, maestro Alberto, es que las categorías, la ruta de construcción emocional se hace junto con ellos. Y ellos son los que dicen, sí me veo aquí. Nosotros no somos los que les interpretamos, les decimos, ah, tu problema es este y este y este. No, 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 no. Ellos son los que se ven junto con nosotros, construimos el conocimiento juntos y luego les damos información. Antes, es que es paralelo, les vamos dando información sobre alimentación, sobre enfermedades crónicas, ¿no? Sobre cómo expresar emociones, etcétera, etcétera. Y luego ya ellos, maestro, deciden, gestionan qué quieren trabajar y cómo quieren hacerlo. Y eso nos encanta, ¿no? Porque no les decimos qué hacer. Ellos nos dicen, yo quiero hacer esto. Hay gente que dice, yo tengo claro que mi problema es con mi papá, pero ahorita no estoy dispuesto a solucionarlo. No hay problema, pero ya lo sabes. Y en algún momento de tu vida estarás dispuesto y dirás, no necesito aquí al acompañante, ¿no? Y entonces voy y lo resuelvo. Y ya lo trabajan, ¿no? Esa parte nos encanta. Y eso es lo que hacemos. Por eso nos diferenciamos, por ejemplo, de investigación, ¿no? O nos diferenciamos de educación especial, porque su trabajo es diferente. Mucho les dicen los profesores en Iztacala a los alumnos que ni en la metodología nos ponemos de acuerdo entre unos y otros. Es que no tenemos por qué estar de acuerdo si la aproximación es totalmente diferente.
Y cada quien entonces desarrolla su propia metodología. Es más, si ustedes quieren hacer, ¿no?, trabajo de investigación en salud, pueden incluso desarrollar su propia metodología. Porque no hacemos énfasis en la evaluación, hacemos énfasis, acuérdense, en los procesos. Y entonces a mí lo que me interesa es que generando esos cambios, introduciendo esas cosas esas que podemos decir salud, pues, ¿no? Pero ya vieron que es así como múltiple relacionada, ¿no? Entonces decíamos que ya no nos alcanza el concepto de salud, ¿no? Sino es un estado multirrelacionado, una nueva propiedad emergente, ¿sí? En complejidad decimos dentro de nuestras categorías que entendemos el tiempo como irreversible, ¿no? No podemos echar el tiempo atrás. Entonces no es que regrese a mi salud, sino que tengo que construir un estado que yo entienda como sano. Entonces, porque yo construí un estado que entiendo como enfermo. Y si la OMS nos dice que diabetes, problemas de circulación, que son los infartos al miocardio, eventos cerebrovasculares, que por cierto, los intelectuales es de lo que morimos, y cáncer son prevenibles, maestro. Ellos lo sostienen. Y entonces la pregunta es ¿cómo? Ok, entonces entendamos a las personas, por eso hemos ido a preguntarles a ellos, les hemos cedido el micrófono, es decir, estamos construyendo conocimiento, pero partiendo de las realidades. No hacemos teorías que intenten, ¿no?, que la realidad o las realidades se ajusten a la teoría. No, estamos tratando de hacer teoría que se ajuste a las realidades, ¿no?, que parta de ellas, pues, y que de ahí generemos conocimiento. ¿Sí? ¿Queda? ¿A poco no estaba emocionante? Bueno, a mí me emociona mucho.